Gracias, familia hispana, por acompañarnos en esta primera temporada de Monday Night Raw. Esto lo hacemos por ustedes y para ustedes. Universo WWE, ¿cómo están? Yo soy Andrea Basarte y esto es WWE Ahora. ¿Y qué creen? Anoche Monday Night Raw estuvo cargado de emociones y sorpresas increíble. Pero si te lo perdiste, no te preocupes porque yo te traigo lo más destacado del show rojo. Imperium tuvo una gran noche en la premiere de temporada de Raw. Ludwig Kaiser se enfrentó a Johnny Gargano. ¡Ay, Dios mío, lo ha embrujado! ¡Oh, Dios mío, lo va a hacer! ¡Oh! Lo ha plantado este rompecaras, fue garrafal. 1, 2 y... ¿Eso fue un piquete al ojo? ¡No! Dios mío, se va a descuidar, le van a montar afuera y va a ser peor, va a perder el combate. No. Ay, va a aprovechar el momento. ¡Oh! ¡Qué clase de patada al rostro! Eso le pasa a la gente por no estar concentrada. ¡Oh! Directamente. ¿Cómo lo deposita contra la lona? 1, 2 y 3. Es como una serpiente que se le enreda en el cuero y lo lanza. El general del ring, Gunther, defendió el campeonato intercontinental ante Big Bronson Reed de manera sublime. Viene por más. Lazo a quemarropa. Ahora sí, el general buscando altura. Como alto está su nombre en la industria. ¡Super plancha, sapo! 1 y 2. Y la plancha austríaca no es suficiente para terminar con Big Bronson Reed. Y en la fuerza, Dios mío. Lo logra. Con el bombazo. 1 y 2 y 3. Ese último impacto, esa última rabia que se apoderó de su alma, se hizo efectivo, floreció de una manera maravillosa y continúa siendo campeón intercontinental, el general del ring, Gunther. La campeona mundial Rhea Ripley salió al ring a aclararle a toda la división femenina que ella es la que manda en el show rojo y que les demostrará por qué Mami siempre está arriba. Entonces tuvimos el combate no titular entre Rhea Ripley y Shayna Baszler. Buena barredora. Por algo es la campeona mundial, aunque tiene el brazo bastante dañado. 1 y 2 y buenas patadas. Con todo el impulso de la caída. Y con el brazo malo busca. Sí, el riptide. No. Dios mío, tenía la palanca del brazo. En el momento que menos lo esperaba Ripley. Pero vean cómo la campeona lucha para que eso no suceda. Espalda plana, cuidado Baszler. Y todo lo que sube tiene que bajar. La cara que trae Nia Jax. ¡Oh! Ella no ha terminado. La tejana. Raquel no ha terminado. Con la fuerza indestructible de Nia Jax. Ya va, hay un combate. ¿Qué es esto? Esta bala de cañón. ¡Oh! ¡Soy Stark! ¡Ay, Dios mío! Esto se multiplica. Esto le están echando abono. ¡Oh! ¡Salte del camino, que esta es mía! Ay, Dios mío. Ya va. Tenemos una... Pero ya va. Ganó Mami por descalificación. Y también va a ganar... ¡Oh, toma tu loca! Le dice. ¡Tómala! Se la lanzó como arma contundente. Ay, Dios mío. Adam Pearce. Ven aquí, Adam Pearce. ¡Oh, la patada de Zoe! El cabezazo de Mami. Está jugando ping-pong. ¡Ay, se las llevó a las dos! Zoe Stark de pie. Tras el combate, Mami fue a reclamarle a Adam Pearce exigiendo que hiciera bien su trabajo o ella lo haría por él. Pearce le respondió que les había dado la oportunidad de organizar la división a su manera y la había desaprovechado. Que ahora todo se ordenará en WWE Crown Jewel en un combate fatal de 5 mujeres por el campeonato mundial. Indy Hartwell le pidió una oportunidad titular a Becky Lynch y el hombre accedió con gusto, acordando con Adam Pearce un combate la próxima semana en Raw. Lynch estaba por irse cuando... ¡Demonios! Quiero ese título. Ponte en fila.
Los campeones indiscutidos de parejas de WWE, Cody Rhodes y Jey Uso, llegaron a la premier de temporada de Raw para defender los campeonatos ante Finn Balor y el señor Money in the Bank, Damian Priest. ¡Ay, ay, ay! Cuidado, 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 en lo más alto, en lo más alto. Main event. Árbitro, ¿qué pasó? Sí, señor árbitro, discuta, por favor, discuta. ¡No! ¡Ay, apresado! 1 y 2 y 3. Agarra, príncipe, lo tenías montado en la olla. Sami Zayn. Ya se los dije. Él está extraviado. Claro, como Kevin Owens se mudó, parece que ni le dio la dirección. ¡Toma tu combate! No te metes con uno de mi familia. ¡Atrás! Dios mío, no hay control. Llegó. ¡No! ¡Lo madruga! El príncipe. Y 1, 2. No progresa la cuenta de 3. Y ¡ouch! Ambos se hacen lazo. Ambos caen. El combate continúa. Yo no voy a decir lo que vi en caso de que vi mal y me culpen de injurioso. ¡Ay, amigos! Y Razor's Edge al filo de la navaja. Cody Rhodes ha sido sacado de la ecuación. Dios, cómo ha crecido este hombre. ¡Oh, Dios! ¡Con plancha! No hay plancha. ¡Lanza! Esto no le va a gustar ni un poquitito a Roman Reigns, pero ni un poquitito, ni un ápice. 2 lanzas. Y no logro verlo. No. Y yo lo acabo de decir. ¿Vieron quién es verdad? Lo que mal se hace, se te regresa. Coup de Gras, 1, 2 y 3. Si fue enviado o no por el jefe tribal, eso sería especular. Y ni siquiera sabemos si está en el linaje o no. Pero después de esto, creo que le van a poner el alfombra roja este viernes en SmackDown. Gracias, familia hispana, por acompañarnos en esta primera temporada de Monday Night Raw. Esto lo hacemos por ustedes y para ustedes. Amigos, pues esto fue lo más destacado del show rojo. Déjame en los comentarios cuál fue tu momento preferido y no te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, además de suscribirte al nuevo canal de YouTube WWE en español para que no te pierdas ninguna de las noticias de WWE.